Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Quiero subir este video con el propósito de explicar algunas cuestiones fundamentales de la filosofía andina. Eh, yo ya he escrito, publicado sobre el tema y quiero compartir los argumentos principales de uno de mis textos, ¿no? Titulado La vieja y la nueva filosofía andina. Una crítica, una observación, un diálogo sobre todo con las ideas del filósofo suizo Joseph Stelman, ¿no? Muy bien. Y en base a eso voy a aclarar algunas cuestiones importantes sobre la cuestión. Muy bien. Eh, este es el paper publicado en la revista Letras de la Universidad San Marcos y hace un par de años, en el 2022. Y bueno, el principal interlocutor es Joseph Stelman, ¿no? Cuya obra, Filosofía Andina, es una de las más influyentes sobre el tema, la que marca un antes y un después, ¿no? Una de las obras más importantes de esta corriente tendencia de la filosofía peruana, latinoamericana, contemporánea. Y como es de esperar, la obra de Stellman ha tenido muchos críticos, ha tenido muchos detractores, ¿no? Eh, Ahí en el texto menciono dos autores, ¿no? Eh, eh, por un lado, con una crítica interna, diríamos, una crítica más ligada hacia una visión peruana profunda, ¿no? Están los textos, los ensayos de Mario Mejía Guamán, y desde una posición, digamos, occidental, una posición que busca más bien cierta mm, conformidad con la filosofía tal y como se entiende en Occidente, está la apreciación de David Sobrevillanos, ¿no? Sin embargo, consideramos que ambas críticas no son del todo adecuadas, que una crítica se acerca mucho a un etnocentrismo y que la crítica de Sobrevilla se acerca mucho pues a un universalismo abstracto, ¿no? Una visión de la filosofía bastante problemática. Considero que el término filosofía andina, ¿no? Independientemente de la investigación de Stellman o de otros, sino ya como una etiqueta, como una corriente, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Es una conquista de los pueblos andinos, ¿no? El que se hable ya de este tema, independientemente de los autores, de las entradas, creo que ya es un espacio que se va ganando en la academia, en las discusiones intelectuales, y es importante tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, en el caso particular, la filosofía de Stellman, ahí apunto que ésta tenía presupuestos, bases anclados en una visión humanista, metafísica y teológica. Esta visión ya ha sido un poco mellada por el paso del tiempo, ¿no? Por el paso de diferentes eventos que hacen que nos cuestionemos el tema de la metafísica, el hombre, ¿no? Y digamos, así, algunos supuestos. Por ejemplo, de manera bien sencilla, la visión de Stellman se basa en la concepción tradicional del hombre, concepción que está siendo puesta en juego por eventos como la inteligencia artificial, que un poco nos lleva a pensar qué entendemos por humano, por inteligencia, por derechos, etcétera. Ya, por ejemplo, por mencionar también a la corriente transhumanista, que también pone en cuestión lo que se entiende por hombre. Y ya, digamos, mucho antes, los diferentes poshumanismos, ¿no? Nos hacen replantear, repensar esta categoría tan evidente aparentemente como hombre, pero que sin embargo es una construcción, ¿no? Por otro lado, también la filosofía de Stellman se asienta sobre ideas tradicionales de verdad, de realidad, mundo, ¿no? Ideas que se basaban en una metafísica que, digamos, acerca mucho a una visión tradicional, o una visión que no pone, digamos, en cuestión varios supuestos, ¿no? Que ya la filosofía más contemporánea sí lo ha hecho. Y por último, si bien Sternman reivindica la interculturalidad, hay un problema, porque está suponiendo algo así como a la filosofía como una especie de meta que está, digámoslo así, que está por encima de todo debate, de toda cuestión intercultural. Lo veremos en breve, pero hay un problema al vincular la filosofía con la interculturalidad, ¿sí? Eh, Desde nuestra parte, nosotros proponemos una nueva concepción de la filosofía andina, ¿no? Para comenzar, toda discusión, todo debate sobre filosofía andina debería comenzar
problematizando qué se entiende por filosofía. ¿Qué es filosofía, no? Yo he estado en muchos debates, he escuchado muchos debates donde hay un montón de argumentos que se esgrimen de uno y otro lado, pero lo que lamentablemente no llegan a nada bueno, porque simplemente no se han puesto de acuerdo en qué es filosofía. Si alguien, por ejemplo, afirma la filosofía andina, lo hace desde una concepción de lo que es filosofía. Si alguien niega que hay filosofía andina, también lo hace desde una concepción de filosofía que a lo mejor es diferente a la que su interlocutor mantiene. Por ese motivo, una cosa que deberíamos comenzar a tener en cuenta es qué se entiende, qué se comprende por filosofía en general, ¿no? Cosa que así ya siquiera hay un parámetro para poder debatir. En este sentido, es que me parece interesante una de los comentarios que hace Santiago Castro Gómez, ¿no? Filósofo colombiano, muy, muy importante. Él menciona que habría que ver a la filosofía como una técnica de ordenamiento de conceptos, ¿no? Y en base a ello, entender que esa técnica puede expandirse, puede difundirse en varios lugares, en varios países, pero no por ello la técnica nos convierte en griegos occidentales, sino simplemente es una forma como aprendemos a manejar ciertos términos, cierto lenguaje, cierto vocabulario, ¿no? La filosofía vista entonces como una forma de conocimiento que surge en Occidente, pero no por ello es universal, mejor, superior, ¿no? Como lo vamos a ver. Eh, Miren, en base a lo que estamos viendo, conversando, yo propongo que hay dos sentidos, dos acepciones de filosofía andina. La primera acepción nos dice que filosofía andina es cualquier manifestación de la cultura andina, ¿no? Cualquier producto, cualquier danza, ritual, ¿no? Y esa es un poco la concepción que tienen Sternman y algunos filósofos, ¿no? Identificar cosmovisión con filosofía. Yo particularmente rechazo esa concepción, me parece que toma el concepto de filosofía en un sentido muy amplio y que eso no le hace favor al pueblo andino, veremos por qué. Y hay una segunda concepción, una segunda acepción que a mí me parece importante, ¿no? Y es que la filosofía andina es el abordaje filosófico de la cultura andina. Es decir, aquí nos centramos no tanto en el objeto, sino en el sujeto que hace la filosofía. Y ese sujeto lo que va a plantear es una interpretación filosófica, ¿no? Y eso justamente es la filosofía andina, hacer, elaborar interpretaciones filosóficas de los diferentes aspectos, manifestaciones de la cultura andina, ¿no? De la civilización andina, del mundo andino, ¿no? La cultura es un término a lo mejor muy estrecho para recoger la riqueza de esta civilización, ¿no? Muy bien. En base a ello, amigos y amigas, propongo aquí la siguiente cuadro comparativo. A ver, quiero tomar el tema directamente. ¿Qué es lo malo? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema de llamar filosofía al pensamiento, a la sabiduría, ¿no? Que existió en el mundo andino prehispánico? ¿Por qué no se puede hacer eso? Número uno, creo que es importante desvincular filosofía de algún elogio a la cultura. O sea, hay mucha gente supone que al decir filosofía inca, filosofía, no sé, prehispánica, estamos diciendo, es superior, es mejor. Estamos asumiendo con eso que el que un pueblo tenga filosofía es mejor que el que un pueblo no tenga filosofía. Y eso es problemático, porque estamos entendiendo la filosofía como una especie de saber universal, saber profundo, saber más amplio, ¿no? Y no, la filosofía no se caracteriza por eso, se caracteriza por ser un saber crítico, que cuestiona, que pregunta y que algunos filósofos, sin éxito, la mayoría de ellos, ha postulado, intentado postular un saber universal, una comprensión del todo. Y eso no es lo que trasciende de los filósofos, sino más bien su esfuerzo por preguntar, por criticar, ¿no? Por problematizar las cosas. Es decir, cuando intentamos que la filosofía sea una cosa que va acompañada a las grandes culturas, también estamos obviando. Y entonces, ¿qué hacemos con las culturas que no son grandes en el sentido tradicional, ¿no? Con aquellas culturas que no son imperios, que no han pasado de repente una vida sedentaria, son inferiores, son menos valiosas. Yo creo que no, yo creo que no. Habría que replantear este esquema, ¿no? De evolución cultural, que nos habla de culturas altas, culturas superiores, ¿no?
La antropología, al menos la que plantea Levi-Strauss, presenta críticas muy interesantes al respecto. Ya, esto número uno, ¿no? Ver que a lo mejor no es algo que necesariamente, es decir, que la filosofía no necesariamente debe estar acompañada con lo que se conoce una gran cultura de civilización. Número dos, cuando usamos el término filosofía para ahí encasillar al pensamiento andino, inca, pre-inca, estamos suponiendo que la filosofía es un concepto adecuado para esto. Estamos suponiendo que la filosofía puede comprender la riqueza de este pensamiento y a lo mejor no, a lo mejor más bien estamos forzando, ¿no? A los planteamientos, problemas, a la comprensión del mundo prehispánica a encajar en un esquema occidental, en un esquema que a lo mejor no ha surgido, no ha sido hecho para comprender un mundo tan diferente. Eso es lo que olvidan algunos amigos que hablan de filosofía andina prehispánica, filosofía inca, ¿no? Cuando a lo mejor habría que plantear otra forma, otra estrategia. Y por último, miren, lo que a mí me gustaría dejar bien en claro es que es necesario desconfiar del sentido grandilocuente de la filosofía, ¿no? Como dije en el primer caso, ¿no? Hay mucha gente que piensa que la cultura inca, por ser grande, también debe tener filosofía, porque eso le engrandece más. No necesariamente, no necesariamente, porque la filosofía no es un saber absoluto, ¿no? Y justamente esta última cuestión que quiero agregar es que se suele tener una concepción demasiado grandilocuente de la filosofía, en el sentido que se piensa que si no hay filosofía en un pueblo, no es importante, no trascendió. Y esta es en el fondo una concepción metafísica de la filosofía, una concepción que la supone como necesaria, como universal, supone que está en todos los seres humanos, y esto no es tanto así. Se suele hablar de dos sentidos de filosofía, la filosofía estricta y la filosofía laxa, ¿no? La filosofía estricta es la que hacen los filósofos, la que aparece en Grecia, la que aparece en Occidente. La filosofía laxa dice que todos hacen filosofía, etcétera. Pero justamente esta filosofía en sentido laxo no es filosofía, es algo que se asemeja, que se parece, que podría ser, pero en sentido estricto no es filosofía, ¿no? Y ahí pues la dificultad, porque muchos quieren hacer pasar este sentido laxo, amplio, ¿no? Desdibujado, ¿no? Fantasmal de filosofía por filosofía como tal, ¿no? Ahora bien, el tema es el que Occidente tenga filosofía y el mundo prehispánico no tenga filosofía. ¿Esto hace que el mundo occidental sea mejor? De ninguna manera. Por supuesto que no. El que digamos no hay filosofía prehispánica no significa, no nos lleva a menospreciar lo que hicieron en este lado del mundo, no, simplemente a reconocer su diferencia, a reconocer que es algo distinto y que a lo mejor debe ser tomado de una manera más crítica, ¿eh? Eso es lo fundamental. Y es más, yo iría por este lado, diciendo que en las culturas andinas prehispánicas hubo sabiduría, un conocimiento de la vida, del mundo, del hombre, y un conocimiento, miren, que es superior inclusive a la filosofía, porque si entendemos en un sentido, la filosofía es amor a la sabiduría, un amor en el sentido de algo que no logran concretar, que siempre es efímero, que siempre se escapa, ¿no? El mundo occidental a lo mejor vive como gran tragedia el que no tenga sabiduría, el que simplemente amen, ¿no? Sin alcanzar a la sabiduría. Pero en cambio, podemos decir que el mundo andino, prehispánico, las culturas de esta parte del mundo tienen sabiduría, ¿no? Tienen yachay, ¿no? Un término que usaban para hablar del conocimiento, ¿no? Por ahí entonces es que hay que, creo yo que es lo más importante, decirle a los amigos, ¿no? Que piensan que cuando se niega filosofía andina, la filosofía andina prehispánica, se está insultando a esas culturas. De ninguna manera. No se insulta a nadie, no se le rebaja su categoría, no se le quita nada. Simplemente se reconoce que es un pueblo, una civilización diferente y que no puede ser encasillada de forma tan inmediata, de forma tan de repente abstracta en los moldes, las ideas que uno puede pensar que es la filosofía, ¿no? Muy bien, entonces fíjense amigos, de ahí, ¿qué es lo que podemos entender por filosofía andina, ¿no? Aquí en una parte de mi texto, ¿sí? Veo dos cosas, ¿no? Que están los que afirman la filosofía andina prehispánica,
pero caen en un sentido metafísico de la filosofía, y en última instancia, en lugar de cuestionar, de criticar el eurocentrismo, ¿no? En lugar de tener una postura de colonial, están reforzando el eurocentrismo, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque no están problematizando, no están cuestionando lo que entienden por filosofía. Y están, en muchos casos, continuando con varios valores, conceptos, definiciones de una filosofía tradicional que ya se está poniendo en cuestión, que ya se está superando, que de la que intenta justamente liberarse el pensamiento andino, ¿no? La filosofía andina. Ya, pero entonces nos queda otra posibilidad, que entendamos la filosofía andina no como la reivindicación, no como la afirmación de repente a la rajatabla de una filosofía prehispánica, no, sino que podemos afirmar una filosofía andina aquí y ahora, una filosofía andina que se base en decir, nosotros hacemos filosofía andina porque estamos interpretando filosóficamente los elementos, aspectos de la cultura andina. Tomamos, por ejemplo, la naturaleza, ¿sí? Como se entiende en la cultura occidental a lo mejor, ¿no? Con algún autor como puede ser Spinoza, pongamos por ejemplo, y en base a esa preconcepción, a ese marco, vamos a investigar a la cultura andina. No para encasillarla en lo que dice Spinoza, sino para hacer el trabajo de ver las similitudes y las diferencias. ¿Qué cosa comparte el pensamiento andino con Spinoza? ¿Qué cosa lo diferencia? Y en base a ello, hacer una lectura intercultural, una filosofía comparada, ¿no? Que nos lleve después a reivindicar, a postular ya de manera más crítica una visión del mundo que tenga supuestos filosóficos, sí, amalgamados con la civilización andina, ¿no? Creo que ese es el camino. Ese es el camino. Esforzarnos por hacer un puente donde puedan converger la civilización andina y los frutos, aquellos aportes que hay en la filosofía occidental. Porque una cosa que también he visto, he escuchado de varios maestros que defienden la filosofía andina, es un rechazo total de la filosofía occidental. Y eso de ninguna manera. También en la filosofía occidental podemos encontrar amigos, podemos encontrar postulados que pueden converger, que tranquilamente pueden ir en una misma línea con la filosofía andina. ¿No? Bien, y bueno, por último, en este ensayo, texto, ¿no? Que estoy comentando, hice una especie de recuento de quiénes son aquellos intelectuales que ya hicieron filosofía andina, que desde herramientas filosóficas, conceptos filosóficos, ¿no? Algunos, claro, con mayor profundidad, otros simplemente dando por supuesto, ¿no? Hicieron el esfuerzo de interpretar, de leer filosóficamente el mundo andino, ¿no? Ahí tenemos en cuenta los colonistas, ¿no? Sobre todo aquellos que venían del mundo andino, ¿no? Como Poma, Santa Cruz Pachacuti, Tucuci Yupanqui, ¿no? El autor anónimo del manuscrito de Guadalquivir, etcétera, ¿eh? Luego ya en el siglo XX tenemos con los indigenistas un fuerte impulso para repensar, replantear la filosofía andina, ¿no? El término en sí yo creo que aparece con Luis Eduardo Valcárcel. Hay un ensayo donde él habla de la filosofía moral, ¿no? Andina. Y ya de manera mucho más explícita, el término filosofía andina, beta filosófica, ¿no? Aparece pues con Antero Peralta, ¿no? Tiene ahí un ensayo que justamente se titula Beta filosófica en la cultura incaica, ¿no? Y luego ya en los años 80, 90, ¿no? Creo que ya hay todo un boom, todo un eclosionar de este tema, ¿no? Ahí con Fernando Manrique Enríquez, cuyo texto Runa Sofía y Pacha Sofía influye muchísimo en Joseph Stelman. Y ya en el siglo XXI, varios autores, ¿no? De los que voy a ir hablando, comentando en los próximos, en los siguientes videos, ¿no? Y simplemente para terminar, para mí uno de los grandes exponentes del tema es mi profesor, amigo Zenón de Paz, cuyo texto la cosmovisión andina en el manuscrito de Guadalquivir es un hito en estos temas, ¿no? Si bien el texto de Zenón no problematiza el tema de filosofía andina, ¿no? Si existió o no existió, es un ejemplo, una muestra de cómo hacer una interpretación filosófica de un texto, en este caso, tan importante, tan especial, como el manuscrito de Guadalquivir, y que eso es filosofía andina, en el sentido que estamos defendiendo, no como una afirmación, a lo mejor más voluntariosa, ¿no? De filosofía,
antes de los españoles, no, sino como ejercicio contemporáneo actual de filosofar, tomando en cuenta, ¿no? Alimentándonos de la savia de la civilización andina. Bien, amigos y amigas, así termina este video. Espero les haya gustado y yo estoy muy interesado en escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, ¿no? Si alguien tiene un punto de vista diferente, me encantaría que comente, ¿no? Yo lo voy a leer con mucho cariño, con mucha estima, porque creo que es importante dialogar para que este tema tenga mayor presencia, mayor difusión, ¿no? Les pediría, compañeros, que me apoyen con un me gusta y compartan este video para así seguir hablando, seguir desarrollando esta tan importante temática. Muchas gracias con todos. Hasta una próxima oportunidad.